visto en algún vídeo, pero claro, de pasada, ¿no? Tampoco me llegué a fijar, ¿no? Recuerdo que si te quedas con un nombre es porque, aparte porque el nombre es singular, es porque lo que has visto te llama la atención, ¿no? ¿Dónde están los gallos? Yo quiero ver a los gallos aquí alrededor mío ya. Al poco de conocernos nos pudimos tirar improvisando horas, aunque creo que me lo presentaron a la hora de comer. Cuando comimos en un sitio que ahí sí que se puso a llover bien y me lo presentaron y estuve ahí horas improvisando con él. Yo cuando volví de Venezuela dije, hay un chico de allí que improvisa, eso es una máquina, es de lo mejor que he visto. A Enciclopedia le conocí de oída, me habló gente de Alcalá, de él, que eran Zarro y Seneca, que también compitieron en la Red Bull Batalla de Gallos. Y bueno, Raiden también me comentó algo de, hay un tío, no sé qué, no sé cuántos, que ya verás, tienes que ver la batalla de este año, y dio la casualidad que ese año en Cultura Urbana 2008 él competía en Madrid. Entonces él me dijo, he visto a un pibe en las batallas improvisando que creo que es de Venezuela, que mete unos tonos, a él y a mí nos apasiona la música y ver a un MC meter tonos y hacerlo bien, pues nos encanta. La verdad es que el tío tiene mucha soltura, tiene un ingenio muy bueno, no sé, lo veo un buen rival, ¿sabes? Aparte de todo, ¿no? Pero si tiramos a rollo de la batalla, lo veo un tío que mola competir con él. Muchos raperos allá saben que Enciclopedia es sinónimo de respeto ya en el freestyle, ¿me entiendes? Cada uno de ellos va a agarrar uno de esos números. El que le salga en 3 va con Ardilla. Empieza MC Ardilla, este diablo es una chigüirilla. Tú sabes que tú eres pura mentirilla y eres tan marica como la Mujer Maravilla. Eso es así, Ardilla, que lírica plasma. Tú para mí no eres rapero, tú eres un fantasma. Un tipo que le tira a los barrios de pana. Entonces métete a Metropolitana. Si estás pendiente de una fucking paja, MC Ardilla no se calla paja. Yo me masturbo y me pesturbo. ¿Sabes para qué? Para acabarte en tu culo de vaculo. ¿Sabes cómo es eso, maldito falso? Camino descalzo en picadura de botella. Botellas de rapero picado que te crees estrella. Pero no, por ti yo lo siento, bastardo. Once again, en esto no hay lamento. Tu camisa de cuadro, por culo te meto un taladro. En Ardilla cuando canta todo cuadro como un cuadro. Eso es así, 4x4, waifu de facto, causando siempre un fuerte impacto. ¿Tú sabes qué? Me masturbo en la cuca de tu jeva. Y así sin caligüeva. Pero de pana el mío no te arreche. Y mamale la cuca esta noche para que trague bastante leche. Te dejo 3 segundos. Porque ¿sabe qué? Dios está conmigo en este mundo. Creo que lo bonito de esa batalla fue como que los argumentos, de utilizar argumentos de él contra él, ¿no? Yo, para ganarle a este imbécil yo nunca me sobreexijo. ¿Qué clase de ejemplo le das tú a tu hijo? Diciendo groserías y andando pura mierda. ¿Qué que eres el dueño del rap? Eres un caballo jalado por rienda. Ardilla, el diamante que más brilla, el MC que más falla, el que siempre se calla. En realidad tú eres una contrariedad. ¿Para qué hablas tanto? Eres medio malandro, eres medio rastafari, eres medio santo y eres medio muerto. Tú no sirves para nada, tú estás absuelto. Y tú hablas como si fueras el general, porque tú eres puta de criminal. Pero para mí tu mensaje es subliminal. Tú no sabes cantar, mucho menos improvisar. Y de pana me lo tienes que mamar. Lo tuyo es puro para braseo. A mí no me importa si tú eres malandro. Aquí lo que cuenta es que rimes y que no me subestimes. Que me respetes, que te calles y la paloma me la mame. A mí tú no me faltes el respeto. Yo hago rap y sale desde el concreto. Para mí no es un impedimento ganarte, sacarte de la arena y patearte por el recto. Pobre tu hijo que eres su padre. Para mí no es nada. Suéltame la pita más aquí. Enciclopedia prosigue. El ejemplo que yo le doy a ese pelado, que es en un futuro tú estarás violado. Ardilla, prosigue Enciclopedia. Ya, con la mente insana. Yo sí le doy así que tú. Prosigue Enciclopedia. Yo, primero aprende.
contigo yo hago un deleite. Eso no está escrito, estoy maldito, te destruyo y te vomito. Porque no eres nítido ni frío. Y yo hago mil rap el trío. Mucho para allá y mucho para acá. En realidad, ¿cuál es tu convicción? Si a ti te regalan los puestos y tu única influencia es el disco de requesón, habla claro, ¿cuál es tu real convicción? Cántale de verdad y domina de un micrófono. La vida es buena, hermosa, rimas y prosa. Para mí tú no vales nada. Tu forma de cantar es muy deshonrosa. Por eso apesta. Y la famita que tienes se te acaba. Porque yo soy el que te acabará la fiesta. A mí no me cuesta. Pa' mí tú no representas y tu rap no vale un ápice. Tu grosería convierto en rimas y tus pistolas convierto en lápices. Yo soy tu sumo pontífice. Tu disco puse y lo pisé, yo qué sé. Séptima raza. Rebelión. Regalen, mediten, sientan, amen, coman, hagan, sueñen, vivan, traguen, pinten, pinchen, bailen, callen, griten, lloren. Regalen, mediten, sientan, amen, coman, hagan, traguen, vivan, sueñen. Sí, Biancucci es mi apellido, pues no tiene ningún apodo sobre nada. O sea, me lo puse porque es único, pues. O sea, es mi nombre y como nadie lo iba a tener, bueno, así se quedó. Y bueno, eso es lo mío, pues. El rap es mi vida. O sea, el freestyle, eso es soy yo, ¿me entiendes? O sea, el rap para mí es lo que soy. Yo no lo veo como una cultura, como aquí, una cultura, no, yo lo veo como una forma de vida. El rap para mí es una forma de vida. Y el freestyle me lo dio todo. Gracias a Dios. Yo lo hago, ese es como me retracto al enemigo, de esa forma lo voy a poner en cuatro. Me presento así me adapto, sigo desplazándome como un pelo sin rapto. Ay, esa luna, te pegas en las uñas, quiero ver mami, verte a ti en 20 uñas. Bueno, mira, eso surgió, fue ahí en la Plaza Alfredo Sadel, ¿entiendes? Ahí cuando nos las pasamos rapeando ahí, iban raperos que sí, Requesón, Apache, todos se achantaban ahí que sí los viernes a partir de las 7 de la noche, a improvisar todo el mundo y vaina. Y bueno, ahí empezamos nosotros, pues nos pusimos a rapear, empezamos a improvisar, a freestylear, nos gustó la vaina y bueno, decidimos llevarlo a otro nivel, pues. Entonces salió lo que eran las batallas, empezaron a surgir las batallas, competencias y bueno, decidí animarme y entré pues a lo que es la competencia. Enciclopedia es mi pana, es mi hermano, o sea, todo queda a nivel de profesional, pues, ¿me entiendes? Todo es competencia. Y bueno, sí, la gente ya lo bautizó como un Caracas Magallanes porque era un enfrentamiento así que siempre estábamos en la final, siempre que batallaban cualquier cantidad de raperos quedábamos, era Enciclopedia y yo. De hecho, antes de la batalla de los gallos y todo eso, hubieron batallas underground, ¿me entiendes? H para ti y H para todos. Estaba difícil porque sabía que de alguna manera no era favorito, pues yo no era favorito de esa competencia. Yo, 1, 2, 1. Enciclopedia, se acabó la parodia. Mis rapsodias acaban con tu paranoia. Uso un grito con vocabulario que es muy necesario. Rimas usando por siempre el abecedario. Con muchas letras, ¿cuáles letras? Tú no contestas, mi para no aparenta, tú ostentas, pero no representas. Ponte una botita y una imagen de rapero. Cuando canten ante el micrófono, sé más sincero. No me ganas, no lo logras, porque en realidad yo soy el gallo con escuela para que te vuela. Enciclopedia para Colombia representando a Venezuela. Se acabó el tiempo. Enciclopedia para Colombia, ¿quién será? Yo. A raperos como este son los que yo despacho. A esta imitación de Ángel Nacho. Quieres ser como aquel
Pero a la final, sopla condones, ven y traga quillo. Represento así, con estilo Pille, Candela y Family. Y de tus sueños, yo me hago el dueño. Porque represento, pero a los carajeños, entiendo lo pequeño. Que así yo soy, la persona que lo hace con un estilo bad boy. Me quedan 27, me quedan 28. Y a la final con tu culo hago un salcocho. Y represento, que así lo mato. Con este flow que a ti te suena sensato. Lo hago así porque tú nunca has podido. Flaco, maldito, imbécil, desnutrido. Con este estilo así a ti, compañero, puedo. Aquí en esta batalla, a ti dame la medalla si es que tú tienes agallas. Yo sigo aquí, llega la hora buena de ver cómo me relajo sin la vuelta ajena. Una burla bien grande para la persona que se va aquí, papá. ¿Ustedes quieren saber quién es? Vamos, esta vaina, vale, loco. Díganme ustedes qué es esto. ¿Quieren fotos? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Parcerito, alista la maleta que no vas para Colombia. Porque fue como el chispazo de decidir competir y de competir siempre, pues. Esa competencia, la primera. Creo que también el haber perdido me dio como el empuje de decir, quiero competir otra vez, pues. De querer seguir demostrando cosas. Para todos aquellos que quieren conocer a los MCs, vamos a presentarles una prueba de valor que va a demostrar el por qué ellos están aquí. Llamar también a los terroristas. Quisiera llamar a insultar también a los que son racistas. Única mujer parada en esta tarima. Date cuenta, representación aquí femenina. Por supuesto el que no tenga la matrícula. De esta forma representando el valle. Para que los falsos succionen del Oscar Mayer. También es una pinza que se usan los artesanos. Llegué a la competencia de Red Bull así. Este año voy a ganar sin duda alguna. Nueces, si yo te he ganado a ti 2 veces. Me has ganado 2 veces y dice que esta es la tercera. Pero lamentablemente no puedes con mi lengua cuando se acelera. Yo digo las palabras y siempre se escucha. Tú aquí no luchas, por eso es que te mando para la... Yo creo que tenía un gran mojón mental y fue la razón por la que salí en la primera ronda. Creo que fue buenísimo que iba a salir en la primera ronda. Es una tremenda enseñanza. Fuera en la primera ronda. Pero fue importante, para mí fue importante haber perdido por eso, porque aprendí que nada está por sentado y que el hecho de que seas bueno en algo no quiere decir que llegues y ganes. De hecho, me pasa siempre. Antes de subir al escenario estoy como nervioso y cuando me subo se me pasa. La gente riñe y por eso queda el gordo. 1, 2, 3, ¡no! Yo soy un chico de Barcelona, he vivido toda mi vida aquí en Barcelona, soy de Badalona, de un barrio obrero que se llama Llefià y se me conoce como Noul. Es un AKA sin historia ninguna porque viene directamente del graffiti. Me hablaron muy bien de él cuando llegué a Caracas y nada, fuimos a un restaurante a comer así muy hawaiano que había por allí por la zona. Estaba hecho como con cañas o algo así y llovía mucho y bueno, apareció Enciclopedia por allí con sus pelos y bueno, me lo presentaron. Esto es Enciclopedia y alguien me dijo, es que tampoco sé bien quién me lo dijo. Me dijo que le llamaban así porque tenía muchas palabras en la cabeza, porque tenía una enciclopedia en la cabeza y por eso le llamaban así, ¿no? Entonces estuvimos comiendo y tal y ya fue cuando nos pusimos a rapear y eso y el tío se ponía ahí a rapear y era imparable, no paraba, estaba todo el rato, sin parar y no paraba a hacer freestyle con sus locuras y venga, ahora aquí, ahora esta, ahora la otra y me quedé loco. Porque no paraba, era infinito, estaba todo el rato. Y nada, y siempre juntaba ahí palabras y la verdad es que fue como un impacto, ¿no? Decir, mira este tío, qué cabrón. Le da duro. Pues me llamo David, aunque me llaman Raiden.
y musicalmente también. Y empecé hace 10 años a hacer rap, a hacer hip hop, aunque ya hacía bastante tiempo, bastantes años que lo escuchaba. Siempre he tenido una relación bastante buena con él, a partir de eso, de que nos presentaron en Venezuela y me dijo que iba a venir a España, que tenía previsto venir a España, que estaba ahí con su mujer que estaba embarazada, ya con la tripa. Y yo se lo dije, en cuanto vengas, llámame y quedamos. Y pues quedamos bastantes veces. Cuando pasó la temporada aquí larga en España, la larga estancia, quedamos bastantes veces. Oye Jesulí, allá en el sur, 389, allá en La Roca. Óyeme Figu, allá en Pozuelo, Rance Guillermo, de todas partes, soy de tu cariño. Y aquí llegó diciendo, bueno, pues yo llego aquí, mi manera de buscarme la vida. Estaba aquí en España y en Madrid el auge de las batallas y todas, pues la más pequeña, mediana, todas tenían un pequeño premio económico al ganador de la batalla, y Enciclopedia pues sobrevivía batalla tras batalla, se sacaba el pan. Y la verdad pues que eso es, bueno, pues de ser muy concienzudo a nivel de tu música y de tu freestyle. Yo le he visto por la calle practicando el solo hasta que llega hasta ti y él viene... Es un artista que, por ejemplo, entró en la batalla siendo ya un MC con su currículum, con sus trabajos ya editados y consciente de lo que es la cultura hip hop y dentro del hip hop el rap. Sí, tenéis que hacer así, tío. Ay, sí, me he liado. Los nobles aprenden a golpes. Fuimos niños, seremos hombres. Bueno, pues yo soy José Javier, me dicen Piezas. Tengo 25 años y llevo como 9 años haciendo hip hop. Y bueno, parte de mi vida se mueve en ese entorno. Creo que en Murcia sí me ha influenciado en algo a la hora de hacer música, es más bien en ese aspecto de... Estamos un poco como olvidados, ¿no? Entonces sacamos un poco de ahí esa rabia y esas ganas de llamar la atención de existimos, estamos aquí. Yo creo que básicamente he influenciado en eso. Vamos a ponernos serios ya. Bueno, antes de verle actuar nos presentaron, guay y tal, no sé qué, estuvimos hablando de freestyle, de movidas de estas. Y luego le vi, me quedé flipado, dije, oye, pues es verdad, ¿sabes? Este cabrón le da bien, ¿sabes? No sé, me llamó la atención porque también ver a alguien de otro país con esa, no sé, con esa gracia de quedarse con el público de aquí, con lo exigente que son a veces, ¿sabes? Me llamó mucho la atención y me gustó mucho lo que hizo. ¡Tiempo! Yo, mira hermano, resulta las semifinales contra el venezolano. Es un cabrón, yo no paso de resistir. A este se le da demasiado bien aquello de fluir. Yo, mira pavo, no desesperes. Te voy a hacer una pregunta, ¿acaso tú tienes papeles? Anda que no, yo soy un cabrón. Cojo el móvil y ahora llamo a los de inmigración. A lo mejor te pillan, soy un tipo bruto. He venido en coche y este cabrón en cayuco. Yo, y le meto la fuerza. Seguro que ganarme, chungo cabrón, ya te cuesta. Mira tú bien ya te lo sabes. Yo te callo igual que si fueras Hugo Chávez, man. Y lo hago guapo, pero mientras siempre fluyo. Tú solo con esa cara pareces un cirullo. Mira, te lo repito porque no te callas. No es que sea Chávez, yo soy el rey de España. Dame todo lo que quieras, te doy lo que tengo. Tú quieres joderme, pavo, seguro que vengo. Vuelvo para darte, mira toto majo. Qué peritos tienes, te lo peinas estropajo. Voy a hacerte daño y le meto la carisma. Voy a coger, soy el doctor, te parto la crisma. Se tapa la cara, lo siento. Seguro que la cosa se debe por el mal aliento. Yo creo que la gente malinterpretó eso. No lo quiso decir en ningún momento a mal, ni es una persona racista, al contrario. Esa fue una que soltó, ¿no? De Zarro. Sí, hizo polémica, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero... Pues esas cosas las suele utilizar bien. Él suele contestar bien a ese tipo de cosas. Ahí vamos un poco, que también un freestyler, una persona que se dedica a las batallas, tienes que tener una habilidad improvisando, lógicamente, pero también si tú eres un tipo inteligente y rápido, eso se plasma también. Y bueno, Enciclopedia ha hecho un vistazo al público y también hay que ver que aquí en España la inmigración aporta al hip hop, como en todos los países. Y lógicamente en España hay inmigración y mucha parte de esa inmigración es gente que o practica o consume hip hop. Yo me tapaba la cara pensando, estás muerto, muerto.
No por él, porque él me cae bien, pues buena persona y yo no tengo nada en contra de él, sino que fue un argumento en el que yo vi así, esto está puesto para ganar. Yo, mi rap aporta, mi rap se soporta. No me digas nada para hacerme la pelota. Voy a empezar a matar a los toy. La xenofobia no cabe, hijo de Rajoy. Para decírtelo más claro, contigo no puede caber, es que incluso no me comparo. Y para serte más sincero, la gente como tú no cabe entre los raperos. Mi rap te engancha, mi rap te mata, mi rap te destruye, conmigo te retrata. Mi rap te mancha, te deja loco, facha. Yo soy quien te parte los focos. ¡Pum! Empieza la destrucción, empieza la vocalización. Es lo mío, es lo mío, es lo mío. Yo me meto en lo mío, es lo mío. Y no me falte el respeto para decirle esta lo que más le duele. Soy un estudiante estúpido, tengo papeles. Y saco mis razones, no como hay 2 millones. Por eso yo ni te doy la mano. Respeta a los venezolanos, respeta a los ecuatorianos, respeta el sueño, respeta mucho como los puertorriqueños. Y por la forma que sé que tiene de pensar Zarro, no tiene para nada esas ideas ni nada. Lo que pasa es que supongo que no vería nada para atacarle e intentó buscar ahí el ruido del público fácil. Y Enciclopedia lo utilizó al revés. Le dijo, sí, a ver. Y le dio la vuelta y yo estaba con las manos en la cabeza diciendo, madre mía. Fue realmente bueno. Yo, pa para pam, pa para pam. Yo rimo mucho y mucho abarco. Le hubiera dicho lo mismo yo cuando gobernaba Franco. A todos los españoles que se fueron, que de la estupidez del gobierno huyeron. Muchos están allá del otro lado del mundo. Te machaco, te destrozo, te piso y hasta te hundo. Que mi flow claro, quede y se aplique. Te estoy masticando como si fueses un chicle. Mi flow es muy claro y a la gente lo entretiene. Zarro es una sustancia que yo tengo en el pene, que me sale, mi flow se combina. Es como una mugre blanca, es una mugre blanquecina. Yo, cuando yo no me baño, te estoy fundiendo, te estoy metiendo en el caño. Te estoy haciendo mucho daño, pequeño. Pum, se apaga la luz y el sueño. Yo soy bizarro, yo me parto el jarro. Él juega con mierda pensando que es barro. Y todas las anoto, lo dejo como loco, lo dejo roto, el peinado se lo copia. Fue de los primeros en saber a lo mejor que por dónde le podían atacar, entre comillas atacar, por dónde le podían decir algo, y lo utilizó a su favor. Que cogió a lo mejor frases como intentando decirle que se fuese a su tierra o tal, y yo estaba diciendo, pero esto no puede ser, y él le dio la vuelta a eso para ganarse al público, y se dio que se ganó al público, y es de las pocas veces que he visto que, no un defecto, porque eso no es un defecto evidentemente, pero sí que saber algo que te pueden decir, cómo lo puedes llevar a tu favor, y convertirlo en tu arma, no en la arma que te ataca. O sea, es un tío que siempre ha estado, y sea por lo que sea, y que coño, que lo veis improvisar y sorprende. Te puede gustar o no, pero sorprende seguro. La manera, sobre todo la manera que tiene de soltarlo. ¡Tomo por tomo! ¡Enciclopedia! Ya, aquí improvisando, tronco, desde la casa de Greyhound con mis hermanos, tronco, haciendo un estilo fresco. Te hacemos lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Solo tienes que venir para acá y presenciar a estos fieras delante de una cámara, o mejor sea detrás. Donde tú quieras, aquí freestyle siempre lo tendrás. En cualquier momento te lo hacemos. No sé, no somos memos, simplemente tenemos colegas que... Mi nombre es Dani, ¿sabes? Me llaman Kabuto, mi AKJ. Y eso, pues he participado en batallas y cosas de esas, pero bueno, más que las batallas es un poco secundario. O sea, me he dedicado al freestyle pues toda la vida. Y entonces pues como que vino un poco el rollo de las batallas, ¿sabes? En plan de... como competiciones, ¿sabes? Y ahí me molaba el rollo y dije, coño, pues voy a probar, ¿no? Pero sabía que tenía que hacer algo diferente, me podía dar el ganar, o no, pero tenía que hacer algo distinto, pues. Yo me llevo tu respeto, me llevo tu carisma, mientras veo que todas las cámaras me filman. Por eso se los digo y no los golpeo, por favor no lo cuelguen, yo no quiero videos. Yo soy otro más que se lo ganen las de la semana. Yo paso totalmente de la fama, por eso creo que yo no soy único. Prefiero estar metido dentro del público, porque el público es la gente y es lo que me hace diferente. Para mí esto es suficiente, 30-20 segundos, yo, es coherente. Yo veo un
gallo y estoy manos arriba. Coño de la madre, quiero las manos arriba. Esto es Madrid y no se compara. Y estoy sintiendo realmente lo que es su cara. Paso de la sangre ahora porque estoy con ustedes. Lo mío intercede y se mueve. Me gato los pulmones, tengo corazones, razones, muchas cámaras y una forma de rapear que no es efímera. Lo mío viene sin mucho esfuerzo. Vamos a pedir que vaya a ver a violadores del verso. Por eso yo lo digo y no me apago. Lo que va, soy yo quien lo pago. ¡Ole su polla, colega! Muy bueno, no sé, el tío creo que fue original. Bastante original. El rollo de bajarse ahí al público y tal, no sé, lo vi bastante bien más. Yo creo que se me ve de que lo animé desde arriba, ¿sabes? Pues en el fondo, no sé, lo que estaba diciendo me representaba a mí también, ¿no? Entonces lo vi bastante bien, muy original. Y sí, yo estaba ahí cuando se tiró al público y se puso ahí a rapearle a la cara de la gente. Y yo desde fuera sufría porque, claro, hay muchas veces que vas a actuar y te dicen no pases la línea de monitores porque el micro puede hacer caput. Y yo pensaba, madre mía, el micro va a reventar las orejas de todos los que están aquí, como diga, de pitar. Y no, salió bien, y hizo ahí su movida y nos quedamos locos y con la misma se subió. Cabuto tenía cara de, ¿qué coño hace este tío ahí abajo? Pero mira, lo hizo y quedó muy bien. Eso fue locura de él, que dijo me bajo y la lió parda, yo creo. No, eso fue improvisado, aparte yo creo no se le oía, yo estaba por lejos, atrás del público y yo no lo entendí, cuando bajó yo no le escuché lo que... No se le entendía mucho, vamos, de hecho en los vídeos me acuerdo de verlo de nuevo y no... Lo he visto en vídeo y tal, sí. Una forma de... Pero fue un momento muy eufórico, se bajó ya ahí... no de llamar la atención, de levantar euforia en el público y decir, que esto es como todo, ¿qué recursos eres capaz de usar para ganar, para levantar más a la gente y claro, llevarte más aplausos, más ruido, con lo cual... Con el fanatismo que hay en las primeras filas dijo... Pues se bajó y claro, eso fue la explosión de euforia. Se tenía que haber tirado. ¡Tiempo! ¿Quién? Yo, ¿quién quiere sangre? Tronco que venga que le abre una brecha. Si quieres cómete una chuleta que esté poco hecha. Allí seguramente la encuentres. O en sitios donde hagan pa' viejos trasplantes. Ya sabes, queréis sangre, lo de siempre os digo. Cualquiera que suba aquí que compita conmigo. Vamos, ahí está, todos quieren abrir la boca. Buena mierda, freestyle es lo que toca. Lo repito, pero me suda toda la polla. Buena mierda, traigo el agua desde aquí hasta Troya. Porque somos los espartanos. Levanten las manos y si no los huevos me comamos. Me da igual, toda la gente en la final. Estoy en Barcelona, es lo que importa, chaval. Me sudan los huevos, primero, segundo. A cualquier idiota que calle la boca yo lo fundo. Ya sabes, Fuma Halu, cada día me folla 300 freestyle como tú. Menuda mierda, ¿qué coño cuentan? ¿Sangre? Venga, otra cera, iros por ahí que se inventa. Cabuto, no sé por qué, creo que siento que no peleó tanto la final, pues, sino que como que sintió que estaba clasificado, más pasivo, hizo el trabajo, improvisó, no intentó hacer algo más loco, por darle más al espectáculo, al show, ¿sabes? Con lo que canto, he visto mucha sangre en tantos asesinatos. Te lo digo por el corazón, lo siento. Vengo de un país extremadamente violento. Y he visto gente muerta en el piso destruida. Por eso yo no me doy a la vida. Y creo canciones como con hilos de sangre. Por eso en esta final yo paso de sangre. La gente no lo entiende ni mi consistencia, porque siempre buscarán de la violencia. Yo busco en mi corazón la inteligencia. Busco en el micrófono siempre la solvencia, para dejarle a ustedes un buen mensaje cuando canta y le demuestra ante el micro quién yo soy. Por eso me parece que el más violento siempre termina perdiendo, porque es el más soy. Para serle más sincero, en esta mierda para cantar hay que ser un rapero primero y luego lo segundo. Aplausos para mí no, yo soy del mundo. Yo no quiero aplausos, yo canto hasta exhausto. Canto hasta que venga el holocausto. Es un rap que activa mentes, ¿no? Es un rap que cuenta lo que ve, pero siempre está dentro de la historia, desde su óptica, desde su punto de vista, cuenta lo que le rodea. Y a mí es el rap que me gusta porque aunque tú no vivas allí, escuchando las letras, escuchando lo que te quiere transmitir, te puede evocar paisajes, ¿no? El paisaje que le rodea, lo que le está sucediendo en ese momento y lo que le está preocupando. Y yo creo que el rap consciente, sí se le puede llamar consciente lo que hace Enciclopedia, porque yo cuando lo escucho con Séptima Raza, cuando escucho a los miembros de su grupo, sí que empiezo a ver en mi cabeza lo que le rodea.
Hay un muerto en la acera, que lo recoja cualquiera. Muchacho, una vez de que tú tienes maldad, no te acerques a la candela. No va a jugar. Es preferible que conozcas algo antes de que hables. Las historias de un barrio violento son abominables. Dale gracias a Dios de no ver las atrocidades, la muerte de tus amigos, preocupación de tus padres que prefieren verte con vida. No quisiera ser el niño que salió ayer a la esquina y al que una balacera lo atrapó como embestida, o esa mujer desvestida y consumida por el crack. Que revisen la basura para conseguir el pan, que te maten con tantos tiros que te destrocen el rostro, para que el día de tu entierro deban velarte con fotos. No sabes cómo es un barrio ni cómo funciona. El respeto se gana a punta de matar personas. Muchos migran por otro lado del mundo aunque su tierra añoran, sabiendo que donde nacieron mandan las pistolas. El diablo baila y se ríe, es donde la muerte mora y la vida se va violentamente a cualquier hora. Hay un muerto en la acera. Recógele, recógele. Cuento de ciudad, cuento de ciudad. Hay un muerto en la acera. ¡Yeah! Hay un antes y un después de la batalla. Y hay un antes y un después de la batalla de los gallos en mi vida, y hay un antes y un después del viaje a España en mi vida. Eso está claro. Claro, claro, totalmente. ¡Tiempo! No sé si es casualidad, hermano, Boris Izaguirre también es venezolano. Suena muy guapo, monstruo, y desespera. Mira qué gorra que viene de la gasolinera. Queda muy guapo porque soy el campeón. El nota lleva los pelitos del actor secundario. Bob, eres gracioso, monstruo, cómete un chocho. Lleva los pelitos del 11888. Come mi chuche, está bastante claro con los cintos del peluche. Fluyo sobre instrumentales, tienes el acento de Pasión de Gavilanes. Todos se parten, el rap una baraja y este nota es el descarte. Yo, sabes que le puedo, no veas que es círculo como tu agujero. Es gigantesco, monstruo, que soy un mito. En serio, dime, hijo puta, te cabe el micro. Que sí, a cuatro patas. ¿Hasta dónde te caben 9 vasos de cubata? Yo, me quedan 10. Soy mejor que tú, capullo, tengo fluidez. Hago estructuras sin tu pide, los lapido. He ganado, ¿qué pasa, men? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Yo, vamos a hacer de una vez todas las acciones. Te convierte en una puta con peluca y tacones. Aquí yo vengo y no soy tan engreído. Sabes que es homosexual porque Boris es tu marido. Que quede claro, se te sale la risa. Lo mío te golpea y también te minimiza. Estás dentro de este hueco que es la olla. Este hueco es el huequito de mi polla. Ok, yo vengo con la fama y te la metes en la boca. Tú solito te la mama. Oye, y yo vengo en contexto. Yo soy los otros 3 elementos que te faltan de la forma exacta. Faltan convicciones. ¿Cómo coño pretende ganarme el sencone? Deja de sudar y de hacer, por Dios, que te voy a meter la polla de forma muy atroz. La métrica magnífica que te saca la sonrisa, te pedaza, te coñeta y también te minimiza. ¿Por qué te agitas? ¿Por qué te agitas? ¿Por qué no me la agarras completa y me la vomitas? ¿Por qué te agitas? Te parto en rayo. La gallinita nunca puede ser un gallo. 10 segundos, 9, 8, el ciclo arremete. Como yo estaba en Venezuela, cuando tuve que volver, no había estudiado bien a los competidores, no sabía quiénes eran, no sabía quién era Skone, nunca lo he escuchado rapear. De eso sí que me acuerdo, estuve por de jurado y bajo mi punto de vista estuvo muy igualado. No sé quién debe haber pasado de los dos, pero sí que yo le noté a Enciclopedia un poquito más nervioso. No le noté con esa chispa que tenía en Madrid cuando ganó, cuando salió ganador de la semifinal. Yo, me parece que eres demasiado patético. Yo soy venezolano, idiota, yo no soy de México. Aquí las puertas del infierno se abren. No diría manito, diría el coño de tu madre. Yo vengo directamente de Venezuela, el gallo que tiene bien puestas siempre las espuelas. Si te noto para que te duela, ¿cómo coño pretendes ganarme si tú eres mi mujerzuela? Ven directamente para que yo te prostituya. ¿Cómo coño puedes evitar que Enciclopedia te destruya? El flow más fluido, el niño engreído, te he destrozado ya, yo he concluido.
27 enciclopedia de nuevo arremete 26, a.k.a. yo soy la ley. El rap no te compete, conmigo usted no puede. Anda a hacerle los pareados al hijo del rey. Que es el principito. Yo te agarro, te vuelvo un detrito. Esos aretes son muy brillosos, pero yo te escoñeto y también te destrozo. Lo peor de eso, que no hay fama, es que él me aclama, él me ama porque se ha convertido en 2 días y yo soy magnánimo. Le voy a dar un autógrafo, ahora es mi fanático. ¡Tiempo! Yo soy bueno, dice que soy una gallinita. Pruébame 2 huevos. Suena muy guapo, mocho. La gente grita. Tú ganaste la batalla del más mariquita. Empieza impresionante, monstruo. Esto te arrolla. Tengo la fluidez, tío. Soy de la olla. En serio, solo retrocedes. Cómeme el pene y lo sustituyo por pollas. Hago estructura y todo verás. Yo me salgo, en serio improvisando un caniche contra un caballo. Ah, tío, ¿sabes? Aunque fluya, llamaré a tu madre pa' que no se prostituya. Yo, de Cula Madre me conoce. A ti te caben por el culo el escenario y los subwoofers. Todos lo saben, monstruo, no eres mi hermano. En verdad me he equivocado con los ya venezolanos. Suena increíble, monstruo, soy el campeón. La camiseta de guerra, la guerra la doy yo. Os cuento un chiste, señores. Esto va a una enciclopedia y le gana al Escone. Yo sí le gana. Lo malo es que después se despierta en la cama. Estaba soñando, porque es mentira. Vas de guerra, pero yo soy el comando. Yo, me quedan 3. Me lo he follado, tío. No lo crees. ¡Barcelona ha ganado Escone! Haber perdido es mi culpa, y si hubiera ganado también es mi culpa. No es culpa ni del jurado, ni de nadie por estar en España o porque vayan a hacer perder al venezolano, porque cuidado que puede ganar la nacional. Ok. Red Bull Batalla de los Gallos 2008. Ray en la casa. Yo. Mi nombre es Vendetta, tú dime la niña. Te voy a volver mierda delante de tu familia. Yo represento a Venezuela. Discúlpeme mamá, discúlpeme abuela. Yo y espero que te duela. ¿Qué coño madre es eso? Ese poco de quinceañera. Mi flow te revienta con la táctica. Yo nunca tengo práctica. Yo. Te voy a descuartizar y la sangre se la voy a echar a toda tu fanática. Con esta rima te golpeo. ¿Qué pasó, William? ¿Volviste al liceo? ¡Ay, encierro! Te voy a destrozar con un hierro. Yo guardo rima dentro de un baúl. Con tu corona se derrama sangre azul. Yo mi flow lo combino. A.k.a. Vendetta el asesino. Mi flow es enjambre, que yo te tome. Párate como un tipo y dame la cara como un hombre. Ya las cosas ya están resueltas. William, deja de dar tanta vuelta. A raíz de la batalla y de Candelaria Family hemos tenido un público de mujeres, ¿me entiendes? O sea, hay varias chamas que nos escuchan, chamitas, ¿me entiendes? Entonces por ahí se fue él, ¿ves? Como habían chamas que sí con pancarta y con nada, habían cuchi. Y bueno, es que en ese momento tú buscas de fijarte en cualquier defecto, ¿me entiendes? En cualquier cosa que tú veas y bueno, eso fue lo que le fluyó en el instante y le salió bien. En realidad no me impresiona, yo soy el dueño de esta lona. En realidad tú no me llegas ni a la media. ¡Qué tragedia! Para mí tú eres comedia. No me impresiona, yo soy quien parta. Agarra un autobús y dale pa' Nueva Esparta. Antes de que en esto o aquí yo te parta, te gané 3 veces con esta serie a la 4ª. Lo tuvo que hacer para presentarse a... Para poder repetir. Para poder repetir. Es una persona... V de Vendetta. Es un culo inquieto y No se se presentó sacia. aquí en España como enciclopedia, en Venezuela como V de Vendetta y él sí... ¿Y por qué no? Si podía, y le si dejaron. hubiera presentado en más países, pues también. Va Ya de uno en decimos. uno. Es un culo inquieto. Ajá, la mano arriba a los que son serios. G, po, Mejor sigue tú con tu rap de libro, que aquí en Caracas somos testigos del peligro. Que el repertorio se saca de la calle, no de las páginas, encontrando el detalle que ella salte. Que tú no puedes contra este, soy Billy the Kid en pleno lejano
oeste. Así que atente, yo aquí soy la peste. Si tú te alebretas, hace que este se alebreste. Dime puta, el don que te duele. Siempre para ti tú serás solo un pelele. ¿Qué es lo que te duele? El tipo Kiguele es mi lona y siempre goles como pelearé. Mejor dale para España, que aquí en Caracas tu rima nadie empaña. No me impresiona, respeto es fuerte. Soy el demente, el rapero aquí va fuerte. Así que acepte, quédate guinerte por tu show. 5 bolívares fuerte. Oye. Hay momentos en las batallas que el público interviene, ¿entiendes? Y eso puede que te haga o mejorar o perder la habilidad en el momento, ¿me entiendes? Y en Colombia fue muy diferente aquí. O sea, aquí el público es más, bueno, tú sabes, aquí la gente es más loca. Y empiezan a gritar sangre, sin piedad, no, dale para afuera. Si te molesta, tienes dos opciones. O ganar o irte, ¿entiendes? Porque no puedes hacer nada. El que se inscribe en esa competencia es porque sabe que va para insultadera. Ay, voy a ser sincero. Hora de la corrida, yo soy el torero. Ah, no digas nada. Hora de tu muerte, voy a sacar la espada. Las palabras están consolidadas. Tú has muerto, llegó la estocada. Wow, ¿estás listo? Yo no sé para qué insisto. Yo siempre Biancucci, la Candelaria y el sushi. Aquí tú te darás a la huida. Enciclopedia no tiene rimas repetidas. A mí se me respeta, niño, usted me dice vendetta. La verdad es que me llamó un pelín la atención el rollo de Enciclopedia Vendetta, porque coño, si ya Enciclopedia te llama la atención como nombre, pues que se cambie luego a Vendetta y dices tú, ¿qué ha pasado aquí? No sé, pero como los raperos tenemos tantos alter egos, tantos AKA y tantas, pues no había caído en que eso era por las reglas. Lo que sí flipé fue que se presentó aquí y luego se presentó allí y dije, este tío no descansa. Hay mucha gente que a lo mejor dice, pero se ha perdido una batalla porque se apunta a otra. No, pero veo el afán de superación. Hay gente que se conformaría de, mañana agacho las orejas, pero él no, él dijo, tengo que crecer, tengo que afrontar el problema, tengo que vencer el obstáculo. 1, 2, 3. ¡Deta! Por la forma de pensar de la gente de que no hay manera de que alimenten como que esa rencilla o una rivalidad infantil entre él y yo, porque la gente nos quiere ver juntos. Entonces eso significa que los dos somos de alguna manera igual de buenos, ¿no? Dame audio, ok, perfecto. Yo. Me voy a comportar muy atroz, te equivocaste, pana, esto no es B52. Yo, mi flow intercede, esto es el Valle, no es la Mercedes. Tú a mí no me jodes, vestido de blanco pareces un mode. Pa' matar a este tipo, hoy mi mente avanza. Tú te pusiste vendetta y mía será la venganza. Porque tú tratas de criticar mi ropa si sabes que lo que vale es lo que sale de mi boca. El nombre de este tipo no lo conozco yo. Se fue para otro parte y su patria la vendió. ¿Qué iba a hacer si ganaba? A otro país representaba y a su mismo pueblo le tiraba. Aquí mira te lo digo a burda de fino. A mí nada me cuesta matar este cifrino. Quiere filmar un video y que se hable palabras raras y yo aquí se lo mato diciéndole en su cara. Mi lírica electrónica, esa rima filosófica con mis palabras cómicas, mis palabras histriónicas. A ti te mato mientras me arrebato. Escucha que de esta competencia te pollo saco. Y tú sabes, Rancés, que es lo que es, que yo soy el que te coge al derecho y al revés. Yo, no lo pediste, no, lamentablemente esa risa no vende. Yo, no se puede, yo, no consiste. Mi paloma, tu nalga las enciende. Yo soy Chiquiluki, sí, pero tú bailas como si fuese un tuki. Yo, con el rap me muero, fuera de esta mierda, tú no eres rapero. Angel Arma me parece que batalló bastante bien, ¿me entiendes? Dio la cara, batalló fino, dijo buenas rimas, estuvo bien parado. Pero a nivel de estructura y a nivel de experiencia ya, o sea, a mi parecer, como flow, como lírica, como estructura, me pareció que Enciclopedia es mucho más completo, ¿me entiendes? O sea, ya son años de experiencia, ya tiene otra forma de estructurar las rimas, ya es otro nivel, ¿me entiendes? Aunque sin menospreciar a Angel Arma, pues, pendiente, porque quedó bien parado y rapeó como era. Escucha bien el mío porque a mí nunca me alcanza. Aquí te digo y te vengo cantando. Yo vengo Chiquiluki y sigo representando. Porque en ese beta tú te sigues afanando. Si sabes que de esa forma yo te sigo eliminando.
Yo no peco de egocentrismo, los jueces no se han dado cuenta que siempre rima lo mismo. Ando. En realidad yo soy quien te estoy matando. Porque no te aplica, lo mío te salpica, la vida se te complica. Aquí viene el que te salpica y pica. Yo, y ahora con este beta nadie va a discutirlo. Voy a cambiar la rima nada más para partirlo. Vas a verlo y también vas a vivirlo. El poder que tiene el negro tú mismo vas a sentirlo. Cuéntala. Yo, aquí yo siempre canto y sobrevivo. Vete a Barquisimeto, anda a criar chivo. Que yo aquí vivo en Caracas. No, lo que hace es criar vaca. Yo, que no se le aburre. ¿Por qué no agarras y me ordeñas esta ubre? Yo no sé por qué te pana está hablando tanta locura. Mejor respeta tú a la agricultura. Con esta lírica, mira, te mato ahora porque yo estoy de acuerdo con la clase trabajadora. La que vaina que tú haces se te ve fea. ¿Será que tú tienes mente de persona europea? Pa' mí tú tan solo eres un marico. Quería venir a firmar una de que tú eres rico. Yo sí trabajo para salir de abajo y por eso es que en la nalga yo mi huevo te lo encajo. Pa' que seas cero y aprendas a respetar. A las 7 de la mañana yo me paro a chambear porque el pan me lo tengo que ganar. ¿Por qué tú me criticas si yo me salgo a sudar? ¿O es que acaso tú tienes alguien que te mantiene? Por eso es que con esa ropa pa' este beta viene. Porque tú nada te lo estás comprando. Tú solamente eres un cifrino y un video estás firmando. Yo no me voy a cambiar de bando. Tampoco yo quiero filmar de que soy el más malandro. Simplemente esta conversación yo estoy establando. Para de serte serio, a ti te estoy acabando. Y ahora, mira, yo te termino y con esta herida. Ok. Yo, te voy a hablar bastante claro en honor a la verdad. Yo hago lo que hago porque soy un obrero del rap. Solamente a eso me dedico, estoy vivo. Lo único que hago en mi vida es lo que escribo. Yo, y eso para mí es suficiente. Muchacho, lamentablemente no es gente. Yo saco y lo meto. Por favor que se lo lleven directo para Barquisimeto. En Barquisimeto yo te escribo. Lo vuelvo a repetir, dedícate a criar chivo. Cría chivo, mi flow te entabla. Cría chivo o mámale el huevo a la cabra. La gente lo que le gusta son las malas palabras. Yo tengo la forma de cantar más macabra. Angel Armas, esto no es un combate. Han pedido 1000 réplicas solo para que yo te mate. Te maté en una, te maté en la otra. A la gente aquí tú realmente no le importa. Tú no existes, tú eres un chiste. Retírate por favor porque coño de madre persiste. Yo vengo con los pelos lacios. Si no te gano es porque no sea bueno, sino por cansancio. Pero igual, siempre te derroto. Ok. ¿Qué dicen los jueces? Ya el jurado tiene una decisión. Ok. ¿Quién representa a Venezuela? Enger. Entonces lo protege Enger, hermano. A mi parecer ganó Clopedia. Así de claro, pues. A mi parecer ganó Clopedia y con el respeto de Angel Armas y de quien lo haya apoyado, ¿me entiendes? A nivel de rapper, a nivel de estructura, para mí ganó Clopedia. Que estuvo muy difícil, que todo el mundo, bueno, dice que había ganado yo y que hubo mucha controversia en relación a la final, pero perdí y me vine para mi casa sin la victoria. Y me vine para mi casa con mis tablas en la cabeza, batí el micrófono contra el piso y me porté muy mal en la final, con un malcriado, estaba molesto. Cuando nos tocó ir a México a los dos, yo no sabía que él iba. O sea, yo dije, coño, tal, va el que ganó en Venezuela. Enciclopedia se presentó también a Venezuela, pero cayó en final y llegó a México. Llegué como Amy Winehouse, drogado perdido porque no soporto los aviones, me dan pánico. Y lo primero que me encuentro después de 15 horas de vuelo, nada más entrar por el hotel, era el señor Enciclopedia con unas gafas verdes chillón, diciéndome, veo maricón. ¿Tú qué haces aquí? Digo, ¿será posible esto, sabes? O sea, me lo encontré ahí, yo flipé. Y dije, ¿qué haces? Dice, no, había una movida, no sé qué, no viene el otro, tengo que venir yo. Y dije, ¡buah! Y yo ahí le dije, digo, te toca conmigo, seguro. Dice, ¿qué va, calla. La siguiente batalla. Diantres, esto se pone bueno, ¿eh? Al escenario, piezas y vendetta.
Sí. Me toca competir contra el pie, es el adorno de mi colbante, es el cráneo de tu cabeza. Esto viene directo para el combate. Allá está el edificio, lánzate y suicidate. A mí me sabe a mierda, tú no me engañas. Joder, tío, yo soy el pieza, yo soy el mejor de España. En España, tú no me moles. Me sabe a mierda tú y los españoles. Con lo que yo rimo mucho más abarco. Te voy a enterrar junto a la tumba de Franco. Y con eso yo tengo la razón. Eso sí que te duele, eso sí es una humillación. Yo, ha llegado Enciclopedia, a.k.a. Vendetta. Ya aquí nadie te respeta. Para mí tu fama, tú no eres nadie. En estos dientecitos, yo soy la carie. Siempre se voy al que te duele la muela. Represento por siempre a Venezuela. Por eso yo soy como un cencerro, blanco y azul. ¿Qué tú quieres? Tu entierro. No me digas nada, mis palabras están jugadas y esta forma está consolidada. Raperos que son una mierda y no tienen una coartada. Siempre se ponen botas dadas. Esto es la Red Bull en la batalla de los toros. Me pareció dos bestias, es como dos trenes y cada uno con sus armas, cada uno con su forma de... Pero yo creo que hay de 1000 personas que preguntes, 500 dirán Enciclopedia, 500 dirán piezas, o a lo mejor 10 personas se van a abstener de elegir, pero vamos, yo creo que se pueden haber tirado ahí si la pantalla empezó a las 10 o donde a la hora que empezaba, podía haber terminado al mes siguiente, todavía con rondas y réplicas y réplicas y réplicas, porque no se quedaban sin ideas. ¡Piensas! ¡Suéltalo! De lo que has dicho, hermano, no te hago ni caso. Si hasta todo el público sabe que eres un payaso. Hago esta mierda, la cosa se pone seria. Me mandan a competir contra Enciclopedia. Tu casa o la histeria, te corto la arteria. Esa es tu cara de verdad, hermano, que te has puesto una media. Hago esta mierda, ahora se llama Vendetta. Dame fotos de tu novia y me forro la carpeta. Tengo esta mierda, habilidad, me da la gana. Su mentalidad como su gorra plana. Hago esta mierda con acción y paso al pirre. Lo más famoso de tu país por Izaguirre. Así que rapeo como Dios y soy el demonio. Se ha puesto en la cabeza los pelitos de su coño. Soy un cabrón y siempre te la juego. Yo soy una gallina porque le pongo más huevos. Yo no soy un gallo, fluyo sin fallo y te cayó la boca por nota por idiota porque te atravieso como un rayo, choca la mano. Eres mi hermano, yo te lo dedico. No puedes competir rapeando como un niño chico. Además, este gallo no tiene espuela. El más maricona de todo Venezuela. Hace como arranque de flow y se masturba viendo vídeos de Taylor Bow. Ese es tu estilo. ¡Tiempo! Lo que me pasó con Ramsés fue que cuando llegamos a México y estuve, o sea, nada más llegar nos llevaron a un museo y en ese museo había unas pinturas en las que el guía lo primero que dijo fue: esto fue cuando los españoles invadieron el imperio azteca y derrocaron todo. Y en Enciclopedia se ve que ya el cabrón estaba tomando nota como diciendo: joder, los españoles aquí la han liado parda. Entonces, al jugar con ese factor luego, diciéndome a mí cosas de Franco, de en tu país no me quieren porque soy un sudaca, pues todo ese peso caía sobre mí cuando yo no pienso así, ¿sabes? Cuando yo no soy ni racista, ni tengo nada que ver con Franco, ni quiero. Y entonces, claro, siempre hay un factor pasado, porque claro, cuando tú ves esas imágenes y lo que te ha pinchado, pues dices, algún día se la devolveré. Y por eso luego en la siguiente yo le digo a él cosas de la otra, él a mí cosas de no sé qué, y siempre estamos tirándonos mierda a la cabeza, pero son cosas que quedan ahí en anecdotillas del pasado que a nosotros mismos, pues luego cuando salimos de ahí nos partimos el pecho, nos hacen gracia. Pero sí es verdad, somos como muy celosos del pasado. Eres mi favorito, escucha mi apodo. Y te ganó el peor de todos. Te arranco los huevos y me hago un yo-yo. Era mi favorito, pero acabé ganando yo. Hago esta mierda y lo dejo parapléjico. Me viene de que suena gordo y lo dejo anoréxico. Hago esta mierda, atento a la maniobra. Te sobran los pelos del coño y también esa gorra. Oh, maricón, tú que te llamas Vendetta, te has comprado la gorra nueva, quítale la etiqueta. Eres más tonto que Carmele. Hago esta mierda y voy a donde duele. Soy como Pelé, tú eres un pelele. Agacha que huele. 750, escúchame lo que sucede. Hago que pierdan los papeles, tú nos dices ustedes. Me tiene miedo, sabe claro que el piezas le puede. Hago esta mierda para mí, no eres rival. Quiero acabar en la final y competir con Adrián. Tú quieres más, yo te lo dedico día al tan. Piezas al rap lo que al fútbol Zidane. Te doy 17 por segundo, te hundo. Tú me suenas nauseabundo, lo siento moribundo. Yo le deleito con talento y si me alejo de ti es porque te huele el aliento. ¡Oh!
Se me hizo muy larga porque el público de México me recibió bien de primera, fue cojonudo, la gente reaccionaba guay, pero cuando cogía el micro para improvisar contra otro era como que querían echarme de ahí, fuera el español, porque no sé si era por lo que me decía la gente, que era porque, oye, es que tú eres uno de los más temidos y lo que quieren es que gane el de México. Pero vamos, se me hizo largo de cojones, sí. DJ Honza, viene. Yo, tus rimas se quedaron secas. Él dice que Zidane, pero es David Beckham. Por eso con esta sí que te muelo. Él no juega fútbol, es un pobre modelo. Tú realmente aquí no me empañas. Que jode, que iba a ganar yo en España. Pero a mí no me importa, yo nací en Caracas. A la mierda no dejarían que ganase un sudaca. Así que no te me escondas. Solo me metieron el huevo en la primera ronda. Y a mí no me importa y no me parece. Hay réplica porque hay españoles son los jueces. Pero si no tú te me vas, eres un incapaz. Yo soy un alcatraz. Ganarme nunca lo lograrás, nunca, 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 jamás. Tu rap se compra en la tienda, perdón los jueces, por favor no se me ofendan. Que igualito yo nunca la encallo, tengo que matarlo en la batalla de los gallos. Ey yo, eres flojo como un flan, yo soy quien va a competir con Adrián. Por eso siempre seré más profano, ponte las pilas porque si no te gano. Lo de los jueces son españoles son una gilipollez, porque había un español y 4 sudamericanos, o sea que el día que lo vea se lo diré, que a día de hoy digo, coño, ¿por qué dice eso? Y claro, es que estaba Juan Inaca, pero luego estaba Mustafa Yoda, el niño y no sé quién más, o sea que el único español era Juan Inaca. Los españoles son los jueces, cabrón, y la gente gritando, ya lo pillaré ya. Creo que en la batalla contra el Pieza cometió un error, pero no fue un error como intencional, sino que quería ganar y utilizó un argumento como que un poco fuerte contra él y contra los españoles. Creo que no era lo más adecuado, donde me volví loco de la cabeza. Vamos a hacer el rap a nivel de toda Latinoamérica, el respeto. Y yo quiero que México me dé el ejemplo de respeto. ¿Ok? ¡Viene! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Viene la vuelta! ¡Vamos! ¿Cuál vuelta? Si esto es una sola ronda, corre, empieza, es mejor que te esconda. Mi lenguaje es muy toco, bailo como un loco y soy un monstruo. Yo siempre seré sincero, yo parezco un títere, pero soy tu titiritero. Mi flow te estimula, con las cuerditas soy quien te manipula. Yo, no compare un pura sangre con una mula. Por el trabajo, hostia, me lo curro. Tú eres una mula, tío, pero yo soy el burro. Tengo el huevo demasiado grande. Mi flow realmente aquí se expande. Y a ti no te salen rimas de la cabeza. Pobrecito del pieza. Suena demasiado patético venir a perder contra mí aquí en México. Yo, ¿qué te pasa? Yo perdí en España, pero tú no estás en tu casa. Y hago con mi flow lo combino. Te voy a hacer sentir todo lo del pueblo latino. No es que mi persona se ensaña, pero me hicieron lo mismo a mí en España. Y esto no se va de confianza. Vendetta significa venganza. Lo de vendetta significa venganza, a mí me lo van a seguir diciendo toda la puta vida, por la calle, por los foros, por tal. No sé. Sí, se ha quedado ahí como coletilla de tal. Vendetta. Vale, pues nada, hasta luego. O sea, que te lo siguen diciendo. Sí, me lo siguen diciendo por ahí, por los foros, por tal, pero es lo que te digo, que la gente le da mucha más relevancia a todo esto que tú mismo, incluso que los protagonistas de esto, en verdad. O sea, le dan una importancia a lo que tú has dicho en un minuto de tu vida, lo que se te ha pasado por la cabeza en ese minuto, y lo están viendo años y años y años, y tú estás diciendo, joder, ¿se acuerdan todavía de lo que dije hace 3 años en un minuto en tal batalla contra no sé quién? Pero yo también me acuerdo de lo de vendetta significa venganza, ya te veré yo. Me pillaré. Yo, ¿piensas? Yo soy la bomba. Escucha, que me esconda para no verte la cara. Mira, este MC lo dejo parapléjico. Llamen a un médico, rapea como un esquizofrénico. Además, tu sermón no me engaña. No me vengas si vives de puta madre en España.
Viene a hacer esta mierda en plan yo el micro domino y luego dice represento al pueblo latino. Tengo la polla negra como Freddy Rincón. Este payo se tira al pisto porque es un maricón. A mí no me jodas, tú eres la venganza. Si luego compras mi disco y resultan las alabanzas. Yo, hago esta mierda, es oportuno. Se compró mi disco el primero, es mi fan número 1. Y no me ganas a labia, lo tuyo se llama venganza y lo mío es pura rabia. Escúchame, mírame a los ojos, no te muevas como un títere, que te veo flojo. Me silban porque saben que soy un chulo. Tú hablas de títeres, yo te meto la mano entera por el culo. Y me quedan segundos, acércate más como a quien mata, te digo te fundo. ¡Ja! El piezas te arrastra, repito, se masturba viendo mi batalla contra Kid Basta. ¡Po, po, 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 po! Estaba concienciado, además él siempre me ha dicho que, y joder, me lo ha dicho muchas veces, dice, yo no le tengo miedo a ninguno en sí, improvisando, dice, y a ti eres el único al que le tengo respeto. Siempre me lo ha dicho, yo no sé por qué, porque yo tampoco me considero, sí que es verdad que ahora a día de hoy, pues entre unas cosas y otras nos han puesto como a los dos y a muchos más en el cupo de, oye, soy de los mejores freestylers del mundo. Pero entonces, claro, cuando tú a una persona, según él me decía, le tienes ese respeto, como que te conciencia el doble. Y él iba muy concienciado y jugó sus cartas y es totalmente respetable. Lo que pasa que yo pues no supe asumir esa responsabilidad y me dio pa'l pelo. Se enfrentó contra piezas y mira, perdió en primera ronda aquí en España, pero luego allí ganó al ganador de España. Entonces fue un poco ahí como se vio ahí la superación y yo cuando lo vi me gustó bastante. Porque parecía un poquito de película, ¿no? De que te echan en primera ronda, pero luego te entrenas, mejoras y luego consigues ahí ganar. Ese fantasma, ese miedo, a mí me flipó, la verdad. Yo creo que esto sí fue suficiente para decidir quién pasa. El ganador es Vendetta. ¡Ruido, ruido, ruido! Y bueno, fui a México y en México competí y llegué hasta las semifinales con el Mena. Y en las semifinales salí para afuera. Estábamos todos, en 2009 fue la batalla final, estábamos todos como mucho más relajados, no era... Todos ya creo, hablo por mí y por todos, creo, o sea, estábamos ya concienciados de que lo que teníamos que demostrar ya lo habíamos demostrado, que esto simplemente era una despedida, un espectáculo más del que teníamos que disfrutar todos. Y había otro rollo, había un rollo como mucho más festivo, ¿no? En plan, joder, nos hemos juntado todos después de un año y pico en un hotel en Madrid, vamos a estar 3 días, pues el ambiente te lo puedes imaginar. Pero lo que sí que es cierto es que, claro, se encontraron con un tipo de competición que no era la usual, ¿no? No eran batallas todo el rato. Cantamos un tema, sacamos objetos de un saco, hicimos un fuego cruzado, nos presentamos improvisando... No sé, un poco el concepto de futuro que podría haber tenido la batalla de los gallos si hubiera seguido hacia adelante, ¿no? Cambiar un poco el concepto. De hecho, ya últimamente variaban y si habían un par de réplicas o a la primera réplica ya ponían una palabra o 2 palabras o 4 para que te ciñeras a ellas atacando a tu contrario, pero siempre eran batallas, ¿no? Entonces los participantes estábamos muy quemados de las batallas. Es algo que quema muchísimo, sobre todo por el público que hay alrededor. De hecho, la gente se quejaba mucho. Ya cada vez los participantes eran menores, van siendo más pequeños y la gente crece también, ¿no? La gente crece y quiere ver crecer a los participantes. Lo veíamos como vamos a disfrutar y si nos toca entre amigos no vamos a hacer sangre porque no procede. No lo vemos. A lo mejor el público sí que pide sangre, pero nosotros ya no teníamos que demostrar nada. Nos invitó Red Bull para ese evento porque querían cerrarlo de una forma bonita, de una forma mágica, pero entre nosotros tampoco era plan. Y de ahí mi mejor amigo era Noble. Entonces luego hablamos entre varios, oye, si nos toca no vamos tampoco a faltarnos porque aunque luego no trasciende, aunque luego es mera competición y sana, pero tampoco procedía. O sea, en esa batalla se vio como un rollo ya cabrón, pero en plan relajado, no esos nervios de tensión de tengo que ganar porque tengo que demostrar, no, era rollo, si todo el mundo sabe que tú improvisas bien y todo el mundo sabe que yo improviso bien, ahora lo que yo intento es quedarme contigo y tú quedarte conmigo, pues vamos a ver quién es más cabrón de los dos. ¡Tiempo!
Te doy clases de flow, so maripazón. Las cosas como son, a tu casa como un tom-tom te llevo. Además, no sé si te acordarás de lo de México. La habéis visto vestido, parece la mierda de un diabético. Oh, se ha combado la bamba en el rastro. Tú que eres el hijo secreto del cabrón de Fidel Castro. Además, empiezas, te mira y te seduce. No te toco los pelos porque te has peinado metiéndole en el enchufe. Oh, esta es la mierda que me pone. Este cabrón hace un año mandó a tomar por culo a los españoles. Y yo arranco el problema de raíz. Ahora se achanta porque le da miedo mi gente y todo mi puto país. Y yo no voy en plan facha. Te voy a decir una cosa, hermano. Estás rapeando con un hacha. Tú eres un machaca, me toca la maraca. Vete pa' Caracas, juega las canicas con tu bola y así te hace caca. El pieza improvisa, también hace juego y cambio de flow. Las cosas como son, hermano. No tienes nivel. Te lo hago del revés porque voy a la taberna de nuevo. Me tomo una cerveza y te pongo derechito del revés. Esa es la mierda que me saco en un moment. Métete al YouTube, luego te reirás viendo los comments. Yo no vivo de esto, a mí me gustan los conciertos. Pero si te miro me desconcierto. Eres muy feo, por cierto. ¡Tiempo! Yo no vivo de la fama. Los españoles me matan, los españoles me aman. Yo no voy a cambiar mi actitud. Me aman todos ellos y también me amas tú. Si yo soy tu amigo, entonces ¿para qué dice eso? Yo tengo demasiado flow y de mucho peso. Ay, me canso haciendo freestyle. La bamba más fea que se ha comprado de Nike. Ay, 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 ay. Piensa que te pasa, piensa que te pasa. Igualito para mí tú no vas a ser una amenaza. Te meto el huevo estando en tu casa. En tu casa, en tu cantón. Yo soy un cabrón, te falta mucho, let's get it done. Toma el micrófono y ponlo en ring on para que entiendas cómo yo te mato dentro de la improvisación. Esto se llama arte, arte con vocales. Mejor que inhale y exhale para que comprenda que lo mío sí viene y que te vas a tragar todito mi semen. Nene, tienes que morderme el pene. Nene, meterte conmigo no conviene. Nene, sí que soy atroz. Cuando lo hagas como yo me llamas que yo soy Dios. Recuerdo perfectamente la batalla de Enciclopedia contra Piezas en la batalla final. Y yo flipé con aquello, ¿no? Me encantó esa batalla, me gustó muchísimo, le dieron durísimo. Y allí en ese momento nunca me hubiera quedado con uno de los dos. Oye, yo estoy de espectador, yo voy a disfrutar, no a juzgar. ¿Sabes? Que es lo que hago siempre, disfrutar, no juzgar las cosas. Que en serio lo veo que son como aficiones de partidos de fútbol. Donde si tú vas con Piezas Fútbol Club, a Enciclopedia Club Deportivo, a muerte. ¡Tiempo! Dios, comienzo a sangre fría. Tú eres Dios, sí, eres Dios, en lo que me cago todos los días. Esa es la mierda, te quiero pero me la pela. Lo mejor que has hecho es traerme ron de Venezuela. Hago esta mierda y la gente me conoce por José. En cambio él se quedó acostado a las 12. Hago esta mierda y te digo comérmela. Se quedó para preparárselas, eres un mierda. El Piezas te mira la cara, también puede hacer arranques de flow. Las cosas como son, slow. Te meto 17 en un paquete, tú agáchate y me la chupas como el barco de Chanquete, explótate y vete. Chojas del chupete y chupa. 750, tú que eres el hermano gemelo de la tía, esa la tuyupa. A mí no me preocupa que hagas palabreo y te muevas así, porque solo eres víctima del frenesí, que sí. Síntesis para ti, cabronazo. Te rompo, te gano en flow, también a los tazos. No soy un niñato, no me hace falta ver las batallas del YouTube, pero mira, esto es una polla y es lo que te sacude. Te miro a los ojos, yo nunca tiemblo. La gente está diciendo que gano y por eso lo celebro. Me meto en el papel, sí, ya no me mola la batalla, pero me encanta mirarte y ver cómo sonríes y te callas. ¡Hey! Que me dijo, te he comprado una botella de ron y me he quedado sin $1 y para que te la bebas tú tal. Y yo dije, vale, di un abrazo, me llevé la botella de ron, me fui a una habitación con Noel, de Neas, toda la gente del evento, y a las 12 se acostó el cabrón y nos dejó allí con la botella de ron solo. Yo dije, pero ¿y este tío? No se va a beber ni un trago de lo que ha traído. No. Súper conciencia y súper... A mi voy a descansar. Que mañana tengo lío. ¡Tiempo! La primera palabra es semifinal. Yo te tumbo el pedestal. Al final, ahí no están saliendo palabras. Yo no entiendo, piensa tú realmente de qué me hablas. Porque me estás dando la espalda, quieres que yo te toque la nalga. Dame el frente como un caballero, que me parece que lo que tú me has dicho con lo del ron no ha sido sincero y que tú no eres mi amigo ni eres rapero. Te traje un ron y me lo saqué en cara. Después dice mierda y conmigo se compara. Por eso te mando la mierda y eres muy malo. Si yo vine de Venezuela a traerte un regalo, ¿qué coño de tu madre eres? Yo no comprendo, no lo entiendo y eso no me parece así. Por eso lo digo, te falta mucho para valorarme mi capacidad, la que yo tengo como en sí. Pero te voy a mandar a la mierda directo en la cruz. Yo te lo traje de corazón como regalo de niño Jesús. Esto sí que es mi actividad y tú me vas a dar el triunfo como regalo de Navidad. Las otras palabras no cambiaron. Kepchu dice allí
aquí salsa de tomate. Mando directo para el combate. Si sospecha que te voy a abrir una brecha, primo, lo mío sí que viene, sí que acecha con las líricas. Yo te mando pa' tu clínica, aunque haga lo que sea, vi las palabras y en la clínica psicológica. Entre unas cosas y otras nos reprochamos cosas del pasado, como hemos dicho antes. A él le dolió lo de la botella de ron, a mí me soltó no sé qué de las bambas también. Bueno, fue cachondeo, fue más bien cachondeo, pero cumpliendo el trato que era hacer una batalla de freestyle. No como pasa en algunos casos que no, es que somos amigos, nos llevamos de puta madre y este rapea de puta madre y yo venía a una batalla a hacer el primo. No, o sea, si tú vas a una batalla, vas a una batalla. Que al fin y al cabo lo que tienes que dar espectáculo para la gente que paga por verlo, ¿no? Eres mi colega, tomo nota. En México me tiras y ahora vienes a mi país a hacerme la pelota. Hago esta mierda. 750 te hinca la clavija. Tu hija fijo que es pija. Hace la ouija para hablar con los espíritus. Entre tú y yo, hermano, no hay similitud. Miro la palabra. Hago esta mierda, soy un cabrón. Se trata de robar tu flow porque soy un ladrón, ¿no? Mira cómo miro la pantalla. El pieza no se raya. Milenaria forma de en batallas darlo porque a veces me rayo, se ve pequeño. Soy un rebelde porque nunca frunzo el ceño. Te miro y pongo empeño, dicho todas las palabras. Mira la magia y el flow con la que empiezas descalabrar. Oh, me muevo como tú, te falta la actitud. Solo haces viajes por los de Repul. Ay, esta es mi manera, empiezas y te desespera, hermano. Mira, en la cartera tengo un condón usado para ti. Para después de la party, si tienes algo que debatir conmigo, te pongo en pompa mirando a Venezuela. A mí me la pela, escucha mi maqueta, dejo una secuela. Ey, tú haces juegos de palabras, yo también. Tú das el 50, pero yo doy el 100%. ¡Enciclopedia! Pues la verdad es que no me había pasado con más en sí eso, porque a ver, yo las batallas que he perdido han sido, yo creo que todas han sido justas. Por H o por B ya es del rollo, a ver, yo creo que lo he hecho mejor yo en una, que es la de Enciclopedia de 2009. Y él me dijo a mí, yo creo que has ganado tú. Si los dos protagonistas estamos de acuerdo en que en ese momento lo hice mejor yo me quedo tranquilo. Que el jurado haya valorado más su manera de fluir o de reaccionar ante las cosas que yo le decía, lo veo cojonudo. Yo no voy a poner pegas, pero sí, bueno, llama a lo mejor quizás la atención de que la otra persona te diga, joder, yo creo que has ganado tú, pero el que ha llegado a la final soy yo y tal. Pero ya te digo que como que en esa final estábamos todos como un poco más relajados y fue como, ya está, pues me han echado, pues, ¿dónde están los cubatas? La fiesta y las mujeres no, que está la mía ahí. Y eso. Que tendría que haberme enfrentado con piezas en la final. Que les hubiera encantado la final con piezas. ¿Qué piezas? Digo, pues voy a volver a mirar el vídeo, a ver qué pasa. Y miré el vídeo y yo personalmente, ya que podía verlo desde fuera y decidir cuál me había gustado más, la verdad es que me gustó más piezas en esta competición. Pues ahí sí que pienso que debía haber pasado piezas en la Enciclopedia. Yo como lo vi, porque le vi más fuerte, igual que a lo mejor en la batalla que hubo en México fue, ¿no? No sabía quién podía haber pasado, ahí sí que le vi un poquito más fuerte a piezas. Pero me pareció también bien que una de las personas más representativas que ha habido en diferentes ediciones y en diferentes países de la Red Bull, como fue Enciclopedia, llegase a la final. ¡Tiempo! Ajá, mira cómo suelta el beat el Neas. Aquí improvisando, sabes, vamos de verbena. Pa' las nenas yo traigo la crema, sangre pa' mis venas. Si quieres hacerlo mejor, nos vamos, hay faena. Venga, detrás el no ya siempre te dispara. Va la ráfaga de plomo al paladar y no te paras. ¡Ja! Escucha, el puto no se mueve. Hace un poco de breaking dance y encima ama a las mujeres. Las mujeres le aman, está en lo alto. Estoy improvisando ya, de rimas no estoy falto. Mira cómo me muevo, soy un crisantemo. Estoy aquí en medio de este jodido agujero. Mira, así yo no me borro, yo me corro, me condecoro al lado de estos dos putos toros. Escucha esto, hermano, el puto no dispara. La ráfaga de plomo pa' tu cara. Yeah, te va a faltar orejas. Estoy improvisando. Ja, tengo una mochila llena de cheja. ¿Qué es cheja? Cheja es el flujo vaginal de su putísima vieja. Toma. 10 segundos. Improvisando con sigilo. Él es gazpacho. Yo soy mochilo. Mira, así lo hacemos como los fruitis. Estamos volcando la vaca con tutti frutti. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ya me vengo partiendo el carro, tú te acuestas con mi madre, eres demasiado guarro, demasiado bizarro, yo soy un cencerro, te parto con hierro y te dejo caminando y sin carro. Esto sí son demostraciones de acciones en visiones donde mis convicciones te pasan por encima. Quieres pretender con el plope cuando yo soy un hip hopper y te dejo muerto en medio de la tarima.
eso te acuestas con mi madre y acostate. Yo soy el que te vuelve mientras tanto aquí en los combates. Yo que sí soy un desastre, yo soy un ecuestre. Pa' que tú me representes, no me representes, no. Te conteste una sola, me dijiste. Rapeando yo no soy un sister, yo soy un mister que existe y que persiste y que tiene suficiente capacity para dejarte en un fatality bien muerto. Lo que yo digo por la lengua cada vez que se me salga y que cabalgan con mi flow que está resuelto. Esto no lo hace todo el mundo, yo te hundo, no me confundo, te pongo en segundos. A mirar para el piso y a comerte la tierra. Yo soy un tanque de guerra. Y esto no es prrra como Arcángel, sino voz de enciclopedia diciendo que tú eres nadie. ¡Tiempo! Pues como en sí me parece muy polivalente. Me parece un tío que ya no solo entra en el término de flow, letras, skills, sino que es polivalente a la hora de que cuando te canta ya no te suena de una manera u otra, te suena musicalmente bien. O sea, tiene unos registros cantando a los que no llegamos mucho en sí, porque yo, por ejemplo, no canto, solo rapeo. Y tiene una polivalencia a la hora de dar variación a un tempo monótono, que creo que es lo que más llama la atención de él, la manera de deslizarse sobre el tempo. Que se cuela, me está llamando mi mujer y me llama de Venezuela. Por eso mi mensaje yo no lo comprendo. Mi cielo, llámame luego porque no te entiendo. Voy a tener que colgarle batería a vaca. Yo ritmo demasiado, se me escapa entre el bobo y la caca que trabaja. Esto es como la chicharra de forma bizarra. Soy un gavilán con garra. Esto se trata de sacarse tanto la pista. Yo soy un explícito, un artista y uno que se saca. Nacido en Caracas, me quedo sin aire, mentira. Mi flow inspira a las nuevas generaciones. Yo tengo razones de millones de canciones que me salen por la pena y eso no lo admiran. Por eso comprendo que mi vida es la alternativa de entrar en la entrada y salir en la salida. Mi flow que sale, sí como un enjambre. No le gusta el rap, le gusta solo la sangre. Mientras que yo, si me pago mi pasaje. Esto es rap, señores, dar un buen mensaje. Y no solamente ofenderme con otro. El hijo de Coromoto, te de que el rostro roto. Yo sí que salgo y que me gano la loto. Por eso es que salgo como Bondi, como el Cloto. ¿Han escuchado el rap? Viven rap, yo vivo rap, vivo hip hop y esto es hip hop. Más que las confrontaciones típicas de raperos que le faltan convicciones y le falta lírica. Yo veía siempre que participaba él, veía al jurado, fuese del país que fuese regional, fuese semifinales, finales, mundial, siempre estaban con las manos en la cabeza. Porque la forma de fluir era diferente, las cosas que hacían eran diferentes, entonces era un espectáculo verle por eso. Y poca gente ha conseguido hacer eso. Yo creo que es la versatilidad. Si tengo que poner un adjetivo, versatilidad, a lo que hace Enciclopedia. Lo que quizás nos une a Enciclopedia y a mí es el tipo de hip hop que vivimos, ¿no? Él tiene un concepto de unidad también muy arraigado, yo también tengo un concepto de unidad muy fuerte. Y él piensa hip hop, yo lo sé que él piensa hip hop, igual que él sabe que yo pienso hip hop, ¿no? Ahora empiezo, ¿ok? Mirad, manos arriba, sigue esta mierda. Mira, es lo que hay, hermano. Hoy te voy a joder. Te recomiendo mis cojones para comer. Ok, no se deforme. Es que son enormes. Una rima tras otra. Acabo pegando coces como una puta potra. Claro que decía que se cortaba la aorta, vaya mojón. Además de la aorta, yo te corto un tendón. Mira, así sigue esta mierda. Y no soy un fantasma, la amenaza ya está en casa. Pero ha venido a España y estoy improvisando, eres una musaraña. Y si no lo tienes, no tengo recelo. Tú córtate los pelos, estoy haciendo lo mejor. Me sobran las palabras, los minutos, los segundos y te taladran. El puto Noel se mueve de lado a lado, el émbolo lo tiene, sabes, siempre jode y duele. Estoy haciendo lo mejor y tengo el mic en mano. Improvisando sin mono, yo tengo el micrófono. ¡Pla! ¡Tiempo! Yo creo que no es importante medir los logros de, por ejemplo, Enciclopedia, en este caso, porque haya ganado o no haya ganado. Yo creo que no tiene nada que envidiarle como su freestyle al de nadie a nivel internacional ya. No sé, es una persona con mucho talento, que aparte de rapear tiene esos juegos melódicos que entona, canta más y pues hombre, tiene más capacidad en cuanto a estilo musical, hacer lo que él quiera y a cantar. Se pone a tocar con el 4 y nadie diría que es un rapero o que rapea, ¿sabes? Pienso que el mayor espectáculo, uno de los mayores espectáculos que se han dado, por lo menos en las batallas de España, es el paso de Enciclopedia. Porque trastocó
nos tocó todo lo que había. La última. Porque lo único que no tenía título era yo. Por eso me pesó tanto, me sentí un dolor cuando perdí horrible, me dolió en el alma haber perdido. Porque todos ellos exceptuando Chester y yo, todos ellos eran ganadores de algo. Tengo 26 y la carrera universitaria que escogí para mí fue la paternidad, compartida a medio tiempo y sin ejemplo, con la misma mujer con la que un día perdí la virginidad y de verdad he llegado a amarla. A veces también quisiera matarla, sé que soy la peor pareja por nunca llamarla, pero así siento que la extraño más y me falta besarla. Tengo a mi madre con una lista de errores interminables que no quiero reprocharle más. Se me puso vieja haciendo diligencias, un montón de gente que no conozco, la dejo en paz. Una suegra más buena que el pan, la soledad perenne de ser el muchacho incomprendido que nadie comprende, que aguantó 12 años de gran discriminación en la carrera 25 de aquella urbanización. El loco Rancés, jamás dejo de soñar, mira dónde está, ya tus palabras no me hieren, porque por cada acción que pudo causarme daño. Que fue interesante, pues, que estuvo bueno y después llegué acá a mi casa y estaba muy triste, claro, te sentía derrumbado por haber perdido y bla, bla, bueno, bla. Pero creo que también perder me enseñó mucho a no tener o no haber como que logrado una victoria en ninguna de las competencias en las que participé. Ahora me enseña que me da una gran lección de no tener orgullo y de buscar la manera de sentirme como una persona normal y no meterme cucarachas en la cabeza creyendo que no sé, que soy famoso, todo el cuento de la fama que es tan fácil de caer en la trampa, ¿no? Es facilito caer en la trampa. Bueno, eso creo que lo más importante, como que la lección más importante de haber perdido es que lo más importante no es la victoria como tal, por la connotación de haber ganado, sino de que la gente diga, ese chamo es un duro, se acabó. Un duro. Es un duro ahorita, es un duro ayer y es un duro mañana, gano, pierdo, ya, listo. Eso tiene más valor para mí. Ojalá que no sea una jugada de mi mente, ¿verdad? También un poco ególatra de justificar mis derrotas, ¿verdad? Sino que en verdad sea algo que en verdad sea así, ¿no? Porque mucha gente podría pensar, no, es una excusa, una forma de decir, una excusa de perdedor, ¿no? Pero yo creo que aprendí mucho, conocí mucha gente, me hice amigo de mucha gente, viajé, evolucioné como músico, me abrió muchas puertas. ¿Qué te puedo decir? Son la mayoría o el 90% de las cosas que obtuve de haber competido entre el 2006 hasta el 2009 fueron cosas positivas. Y eso ahora para mí es más importante, pues. Como me lo hubiera preguntado en el 2008 y te hubiera dado la misma respuesta sin sentirla, hubiera sido un poco como que falso de mi parte y lo hubiera dado por no quedar mal. Pero ahora en verdad sí, ya que sacaron las batallas, ya que sé que no hay más batallas, que no voy a participar en más batallas y que he visto todo lo que he conseguido gracias a las batallas sin haber ganado, ¿de qué me puedo quedar? Tengo un grupo excelente de rap, tengo un proyecto de un disco a punto de salir increíble, gracias a los músicos que participan en él, tengo amigos en todos lados del mundo. ¿Qué me puedo quedar? Soy una persona dentro de lo que cabe feliz, ¿no? Y eso, creo que eso se trata. Dedicado especialmente a toda esa gente que nos sigue, que nos ama y que nos quiere. En la percusión el pana Rafa el Pino. En la trompeta el señor Joel Martínez. Cierra los capítulos que abras en la vida, que la vida real no es como película de cine. Un polvo de estrellas, un abrir y cerrar de ojos, una anécdota cualquiera, un despojo y un tesoro. Somos el Dilo, esto es como somos. Enciclopedia y el Apache, y en complicidad con Jorge Herrera y Alan Morrison. Yeah.
en los controles. Una negra living out there, from barrio La Pena City, el Quilombo. Dilo. Ya no son palmas de Moriche, Morichal, centauro de los llaves, ya no parte de la venezolanidad, de nuestra cotidianidad, pero está lejos. Ya no tantas cosas y tantos consejos, el llano es José Antonio Páez, el llano también es Cumaripa. Y los estados que están allá donde está la llanura y la inmensidad donde la belleza es única, y esa es la única verdad. En el llano no hay ciudades, construcciones, solo hay caballos, vacas y muy bellas convicciones. Contrapunteo, Cervando, no, el diablo es florentino cantando, improvisando y demostrando que el mal no gana contra el bien jamás. La llanura es la inmensidad de Venezuela y su representación. Por eso del llano es nuestro frutor, nuestro alimento, y de aquí viene nuestro sustento y nuestra visión. Del llano viene la vaca, nuestro alimento, la carne, viene la leche, viene el agua y también vienen los mares que desembocan en él. El llano es el Orinoco, cada instante, cada lugar y cada foco. En la llanura lo más bello que tenemos los venezolanos, y a veces nosotros mismos la profanamos. El llano es lo que tenemos dentro de nosotros mismos, aunque seamos de Caracas nos lleve el pesimismo. Yo soy llanero de corazón y mi familia es del Samán, una representación real, y sentiría más alegría si me pusieran un arpa 4 y una maraca para improvisar.